Mi nombre es Isabella. Hace 3 meses mi vida olía a limón y tequila, a la libertad de una mujer de negocios en la Ciudad de México. Hoy mi universo huele a madera de pino, a café de olla y, lo que es más tenso, a la colonia de hombre que usa mi yerno Javier. Javier, mi querido yerno. Un joven prometedor, ingeniero en sistemas, con esa seriedad que a veces confunde la estabilidad con el aburrimiento. Casado con mi hija Elena, en una boda que fue una explosión de color y música mariachi en Puebla. La boda fue un sueño, pero el matrimonio ha traído a mi vida una proximidad inesperada. Vendimos mi apartamento en Polanco y el pequeño de Elena, uniendo nuestros capitales para comprar una casa en San Ángel con ese toque colonial y un patio interior perfecto para un temazcal que planeamos construir. La convivencia ha sido intensa. Isabella. ¿Dónde están los planos de la remodelación? La voz de Javier, ya vestida con una camisa de lino azul claro y pantalones beige bien planchados, resonó desde el salón. Me giré sintiendo la frescura del azulejo bajo mis pies. Estaba en la cocina, el corazón de la casa. Me había levantado temprano, envuelta en mi bata de seda borgoña, un color que realza mi piel morena. La bata con su ligerísimo encaje en las muñecas, era más un juego que una prenda. Mi pelo, largo y oscuro, caía con ondas despreocupadas sobre mis hombros. Aquí, mi cielo. En la barra. Le sonreí acercándome lentamente. El café ya estaba colado, ese aroma denso y especiado que anuncia un nuevo día en México. Vi cómo sus ojos se posaron en el escote de pico de la bata por una fracción de segundo, antes de subir a los míos, mostrando ese respeto incómodo que él siempre mantiene. Javier es un hombre de protocolos y límites, y yo soy una mujer que cree que la vida está para cruzarlos con gracia. Gracias, Isabella. Elena sigue dormida. Parece que la fiesta de ayer la agotó. Tomó una taza, sus dedos largos y limpios rozando la talavera azul y blanca de Puebla. Nuestra Elena es un torbellino. Tomé mi café observándolo. Hoy para el desayuno, había elegido mis zapatillas de casa de terciopelo negro adornadas con un pequeño bordado dorado de un colibrí. Es un pequeño detalle, una preferencia casi secreta que me relaja sentir la suavidad del terciopelo cubriendo mi pie. Es mi manera de sentirme elegante incluso antes de vestirme. Javier, querido. Hoy tenemos nuestro ritual de la abuela. Me apoyé ligeramente en la encimera, y el kimono de seda se abrió un poco con el movimiento. Él evitó mirar, pero la tensión en su mandíbula me dijo que no lo había ignorado. ¿El ritual? Parecía perdido. Sí. Vamos al mercado de Coyoacán. Necesito esos chiles morita frescos para la tinga, y ya sabes, Elena odia ir al gentío. La familia debe ser una unidad, incluso en la búsqueda del chile perfecto. Elena apareció justo en ese momento, una visión de alegría mañanera en una camiseta oversize y shorts. Su pelo rubio ceniza, un rasgo que heredó de mi lado paterno, estaba revuelto. Mamá. ¿Coyoacán? Amo Coyoacán. Ella me abrazó con esa efusividad que me desarma. Javier, ¿vienes? Necesitamos que cargues las bolsas. Javier suspiró. Ese suspiro que dice mi vida soltera y tranquila ha terminado. Claro, Elena. No hay problema. Pero sus ojos me buscaban, como si quisiera descifrar la intención oculta detrás de mi invitación. En la tienda de artesanías. El mercado de Coyoacán era un laberinto de colores, sonidos y olores. El aire vibraba con la música de marimba y el murmullo de las voces. Yo me había vestido con intención, un vestido midi de algodón en un tono verde esmeralda que acentuaba mi figura. Llevaba unas sandalias de cuero color miel con un tacón bajo y grueso, dejando mis dedos con manicura perlada al descubierto. Era un look fresco y pulcro, pero las sandalias tenían un ligero cordón de cuero que se ataba discretamente alrededor del tobillo, un detalle que me hacía sentir delicadamente expuesta y fuerte. Era un sutil juego de control y feminidad. Estábamos en una tienda de objetos de barro negro. Elena estaba fascinada con unas pequeñas vasijas. Mira, Javier, esto iría genial en el temazcal. Me acerqué a una estantería, notando que Javier me seguía con la mirada. Parecía fascinado por el juego de luces y sombras que creaba el vestido al caminar. Javier, ¿me ayudas con esto? Dije alcanzando una figura de barro en un estante alto. Mi mano se deslizó y la figura cayó. Antes de que tocara el suelo, Javier reaccionó con la velocidad de un felino, sus manos grandes atrapando la pieza a escasos centímetros del suelo de mosaico. ¡Uf! Por poco. Él sonrió, un genuino alivio.
¡Qué reflejos, ingeniero! Eres mi héroe. Mi mano se posó en su antebrazo mientras él me entregaba el objeto. Era un toque breve, pero sentí la dureza de su músculo bajo la tela de su camisa. Gracias, Isabella. No fue nada. Él se retiró casi de inmediato, metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones beige. No fue nada, dices. Siempre minimizando tus logros. Lo miré con una sonrisa cómplice que solo él podía ver. Eres un hombre de acción, Javier. Y eso, querido, es muy atractivo. El ambiente se cargó. En medio de las risas de Elena y la música del mariachi, un silencio tenso se formó entre nosotros. Era un silencio que prometía algo, un vínculo secreto nacido del susto y la cercanía. Javier es un hombre que valora el orden y la decencia. Pero detrás de esa fachada de ingeniero, percibo una corriente subterránea, un deseo de romper sus propios muros. Y yo, Isabella, soy muy buena para darles una pequeña grieta. Es mi deber como suegra, mantener la chispa en mi familia, ¿no? Mientras caminábamos hacia el puesto de chiles, noté que él iba ligeramente más cerca de mí que antes. No por casualidad, sino por un acuerdo tácito para mantener una distancia que era justo la contraria a la que su cuerpo exigía. Javier, tu madre, doña Gabriela, me llamó ayer. Le dije usando un tono más serio. Ah, sí. ¿Todo bien? Su preocupación era visible. Sí, bien. Solo y un poco triste. Siente que la has olvidado. Dice que ya no es la reina de tu vida. La entiendo. Es difícil para una madre ceder su lugar. Mis palabras eran un espejo de la situación de su madre, pero también una sutil advertencia sobre la mía. No es eso, Isabella. Es que, bueno, Elena y tú llenan toda la casa. Se detuvo dándose cuenta de lo que había dicho, y su cara se sonrojó ligeramente. ¿Y eso es algo malo, corazón? Le puse una mano en el hombro, mi mirada cálida y comprensiva. No te preocupes. Eres un buen hijo. Pero recuerda, a veces un hombre necesita dejar su marca, mostrar su fuerza para que todos sepan quién tiene el control. Incluso en la cocina, incluso en la casa. Esa noche, cuando Elena y yo nos estábamos preparando para una cena de chicas, vi el atuendo de Javier sobre la cama de invitados que usaba, unos pantalones de tela vaquera oscuros y una camisa negra. Él había salido a terminar unos planos en la oficina, pero yo sabía que era su forma de escapar de la intensa unión femenina que yo promovía. Yo me puse frente al espejo ajustando mis botines de piel de ante de caña corta, con un tacón kitten que apenas hacía ruido. El ante es un material que me fascina por su textura mate y su suavidad. Es un fetiche sutil, encanta la sensación del ante rozando mi piel al caminar. Me puse una falda negra y una blusa de seda blanca, pero los botines de ante eran la pieza clave. Elena estaba en el baño. Javier aún no volvía. Me acerqué al montón de ropa de él en la cama. Sus pantalones beige del día estaban allí. Me senté en la cama, tomando los pantalones. Un leve aroma a su colonia y sudor masculino se desprendía de la tela. Era la fragancia de su seriedad y su agotamiento. Me puse de pie y solo por un momento, me puse uno de sus pantalones a la altura de la cintura, sintiendo el peso de la tela en mis manos. Demasiado recto, ingeniero. Murmuré para mí, devolviendo los pantalones a la cama. Me acerqué a la ventana y miré las sombras de las jacarandas en el patio. Algo me dice que Javier no ha entendido el juego. Aún no. Pero el temazcal ya está en construcción, y ahí, en el vapor sagrado y la oscuridad, la verdad de nuestra nueva familia saldrá a la luz. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la noche fría. ¿Qué pasaría cuando el ingeniero, tan pulcro y ordenado, se encontrara sin su armadura de lino y protocolo, rodeado por el vapor y el silencio conmigo? El segundo mes de convivencia se sintió como una danza de tango mal ensayada, pasos firmes, mucha tensión, pero rara vez en perfecta sincronía. Yo, Isabella, había establecido el ritmo, pero Javier seguía tropezando, demasiado concentrado en evitar mis pies que en seguir la melodía. Mi objetivo era claro: integrarlo, hacerlo sentir parte de este matriarcado vibrante o, al menos, hacerle cuestionar su rígido mundo de diagramas y algoritmos. La construcción del temazcal en el patio trasero se convirtió en el campo de batalla y, paradójicamente, en el punto de unión. Ese día, el sol de San Ángel caía a plomo. Me había puesto un vestido de verano de lino blanco vaporoso y fresco, con un escote cuadrado que mostraba mis hombros y parte del bronceado de Acapulco. El toque de color lo daban mis accesorios,
un cinturón ancho de cuero trenzado que me ceñía la cintura y unos grandes aros de oro martillado. Pero la clave, mi pequeño fetiche de exhibición y confort, unas sandalias de tiras de cuero natural que me subían ligeramente hasta el tobillo, sujetando el pie con la firmeza de un abrazo. Adoro el contraste entre la delicadeza de la manicura roja en mis pies y la rudeza del cuero artesanal que las envuelve. Encontré a Javier en el patio, supervisando la colocación de las primeras piedras volcánicas. Estaba vestido como de costumbre con una camiseta de algodón gris oscuro que se le pegaba un poco a la espalda por el sudor y unos pantalones de trabajo que le daban un aire rudo y desenfadado, muy diferente al ingeniero de oficina. «Ingeniero. Te ves agotado», dije acercándome con un termo de agua de Jamaica helada. Javier se enderezó. El sol resaltaba los músculos de sus brazos, tensos por el esfuerzo de mover las pesadas rocas. «Gracias, Isabella. Esto no es fácil. Tuvimos que mover esta roca, la abuela, para que la entrada quedara perfectamente alineada con el atardecer como pediste». Limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano. «La alineación es importante, Javier. Es mística. Y la perfección es tu fuerte, lo sé». Le tendí el termo. Nuestros dedos se rozaron al tomarlo. Su mano estaba caliente y áspera por el trabajo, un contraste absoluto con la mía, hidratada y suave. «Tu ropa de trabajo es eficiente». Sonreí. Él se sonrojó, tal vez incómodo por el cumplido. «Es solo ropa vieja, Isabella. Para no manchar la buena. La ropa es solo un contenedor, Javier. Lo importante es lo que contiene y cómo lo usas». Hice una pausa, y mis ojos se posaron en sus botas de trabajo de cuero marrón. Eran unas botas robustas, cubiertas de polvo y algo de barro. No eran zapatos de oficina, sino un calzado que denotaba fuerza y propósito. El fetiche sutil que yo tenía por el calzado masculino que denota trabajo y disciplina se activó ligeramente. «Estas botas me gustan. Son honestas», dije señalándolas con mi pie. Javier las miró, sorprendido por la observación. «Son viejas pero aguantan. Necesitas buen agarre cuando trabajas con esto». «¿Agarre?» «Sí. Un hombre debe saber dónde pisar y cómo agarrar». Mi tono era ligero, pero la conversación se había vuelto íntima. Elena apareció en ese momento trayendo más agua, vestida con un mono vaquero adorable. Ella era la inocencia en el triángulo. «Mamá. ¿Le estás dando a Javier otra de tus lecciones de filosofía de vida?», dijo, riendo. «Solo apreciamos el trabajo duro, cariño. Y la precisión de tu marido». La abracé, pero mis ojos se mantuvieron fijos en Javier. La propuesta nocturna. La noche cayó. Elena se había ido temprano a dormir, agotada por la búsqueda de los azulejos de Talavera para el interior del temazcal. Yo estaba en la terraza, disfrutando de un mezcal añejo con rodajas de naranja. Llevaba puesta una falda larga de seda color ocre que se movía como agua y una blusa off-shoulder negra. Mis tobilleras de plata tintineaban suavemente con cada movimiento. Javier apareció, recién duchado. Olía a jabón y limpieza, el perfume de su rectitud. «No puedo dormir. Demasiado excitado con la obra», dijo sentándose en la silla de enfrente. «Un trago, ingeniero. Te lo has ganado». Le serví un poco de mezcal. Bebimos en silencio un momento, solo roto por el sonido de los grillos. «Isabella, sobre lo que dijiste hoy. Sobre las botas y el agarre», comenzó su voz baja. «Sí, Javier». Lo animé tomando un pequeño sorbo. «Sé que intentas relajarme. Pero no soy como tú. No soy espontáneo. Me guío por las reglas. Soy un hombre de estructuras. Las estructuras están destinadas a ser probadas, Javier. A veces la estructura más fuerte es la que se dobla sin romperse». Me levanté y me acerqué a él. Me arrodillé junto a su silla, quedando a su altura. La tela de mi falda de seda se deslizó alrededor de mis piernas. Puse mi mano sobre la suya, que sostenía el vaso. «Tu madre me dijo algo, Javier. Algo de lo que Elena no sabe». Bajé aún más mi voz, creando una conspiración. «Dijo que cuando eras niño, no te gustaba ir descalzo. Que siempre tenías que tener tus zapatos puestos, incluso en casa. ¿Es verdad?». Javier se puso visiblemente tenso. El hecho de que yo supiera algo tan personal e infantil lo desarmó. «Sí. Es una tontería».
Me hacía sentir más seguro. Más en control. Confesó en un susurro, mirando la sombra de mis anillos en el suelo. No es una tontería. Es una necesidad de control. Y lo respeto. Me acerqué aún más, mi aliento rozando su mejilla. Pero a veces, Javier, el control se ejerce mejor cuando se está vulnerable, cuando se está sin armadura. El temazcal nos forzará a quitarnos la armadura. A desnudarnos de nuestros miedos. Me levanté lentamente y por un segundo, su mirada se fijó en la suavidad de mi piel que se mostraba en la abertura de mi blusa. La semana que viene, invitaremos a tu madre a ver el temazcal terminado. Haremos la primera sesión de vapor. Una purificación familiar. Dije volviendo a mi silla. Y necesito que tú, como el hombre de la casa, te encargues de la ceremonia. Serás el temazcalero. El guía del vapor. Yo. Pero yo no sé nada de tradiciones, estaba visiblemente asustado y al mismo tiempo, emocionado por el reto de autoridad que le ofrecía. Aprenderás. Necesitas esa autoridad, Javier. Necesitas sentir esa fuerza ancestral. Cuando te quites esos pantalones beige y esa camisa de ingeniero y tomes el control del vapor y del ritual, todos verán quién eres realmente. Le ofrecí una sonrisa que prometía secretos y poder. La clave está en el vapor, Javier. En la oscuridad, todo se ve diferente. Tomé el último sorbo de mezcal. Javier no se movió. Se quedó allí en la terraza, mirando la forma oscura del temazcal en el patio. El miedo al descontrol luchaba con el deseo de autoridad que yo acababa de plantar en él. Me levanté y me dirigí a mi habitación, pero antes de entrar susurré. Recuerda, Javier. Para tener un agarre firme, primero hay que saber soltar la correa. La puerta se cerró. Él se quedó solo con su mezcal y la silueta del temazcal, el lugar donde su estructura sería puesta a prueba. La semana antes del debut del temazcal fue un torbellino de preparativos. Javier, mi disciplinado ingeniero, se había tomado su nuevo rol de temazcalero con una seriedad casi religiosa. Se hundió en libros sobre rituales prehispánicos, buscando la autenticidad y el control que tanto anhelaba. Yo lo observaba, mi corazón de suegra latiendo con una mezcla de orgullo maquiavélico y genuina anticipación. Isabella, ¿estás segura de que debemos usar tantas hierbas? Mi lectura dice que el copal es fundamental, pero el romero y la ruda pueden ser demasiado fuertes. Javier estaba inclinado sobre una mesa en el patio consultando una tableta. Confía en la abuela, Javier. Me acerqué llevando un rebozo de lana de colores vivos sobre un vestido de algodón ajustado hasta la rodilla. Hoy había elegido unas alpargatas de esparto con cintas que se cruzaban sobre mis tobillos. Es un look campesino chic que me fascina, pues la aspereza del esparto en la suela contrasta divinamente con la suavidad de la piel al tacto. Adoro ese juego de texturas elementales. El romero es para la limpieza. La ruda para la fuerza. ¿Y el copal? El copal es el vínculo. Necesitamos los tres para romper esa estructura que tanto te gusta. Dije sonriendo. Estoy intentando ser el guía. No un brujo. Murmuró su voz apenas un susurro. Ser un guía en el vapor es ser un poco brujo, querido. Debes guiar a las mujeres. A mí. A Elena. Y a tu madre, doña Gabriela, a un lugar donde se sientan seguras bajo tu control. Le toqué el brazo, ese gesto breve que siempre lo desestabiliza. Javier apartó la tableta. Me inquieta un poco mi madre. Sabes que no le gusta la oscuridad o los espacios cerrados. Esa es la prueba. Deberás ser su ancla. Su fuerza. Ella te respetará por ello. Lo animé, pero mi mente ya estaba en el juego psicológico que se avecinaba. Doña Gabriela, la madre de Javier, y yo teníamos una rivalidad sutil, un duelo de matriarcas por la atención de Javier. El temazcal sería el escenario perfecto para definir el liderazgo. La noche de la purificación llegó. El temazcal, de forma semiesférica, brillaba suavemente bajo la luz de las velas de cera de abeja. El aroma del copal y el romero ya envolvía el patio. Era un ambiente mágico y primitivo. Las invitadas llegaron. Elena, radiante de emoción. Y doña Gabriela, la madre de Javier. Doña Gabriela, o Gaby como prefiere, es una mujer delgada y nerviosa. Hoy llevaba un traje de pantalón de lino fino color malva y unas sandalias de tacón bajo que revelaban su pedicura impecable. Ella es el opuesto de mi naturalidad terrenal, ella es urbanita y pulcra. Isabella, querida, esto es exótico.
Gaby me abrazó con esa frialdad de las mujeres que miden las palabras. ¿Estás segura de que esto es higiénico? Es tan oscuro. La tierra es siempre higiénica, Gaby. Y la oscuridad nos iguala. Le devolví el abrazo un poco más apretado de lo necesario. Javier apareció vestido. Llevaba una camisa de manta, algodón crudo sin teñir y unos pantalones sueltos del mismo material, atados a la cintura con un simple cordón. Su cabello oscuro estaba húmedo. Se había transformado de ingeniero a guía ancestral. Se veía fuerte y por primera vez inseguro de una manera atractiva. Bienvenidos. Como temazcalero, mi deber es guiarlas a la purificación. Javier usó una voz grave y profesional. Debemos despojarnos de todo lo que nos distrae. Ropa. Metales. Y sobre todo, miedos. Las tres nos retiramos al pequeño vestidor. Elena se desvistió rápidamente, quedando en un pareo de algodón blanco. Gaby, en cambio, dudó. ¿Todo? ¿De verdad? Gaby susurró, agarrando su ropa. Es la tradición, Gaby. En el vapor todos somos iguales. Yo me quité el vestido, la blusa y el rebozo. Yo llevaba un pareo de seda burdeos, atado hábilmente sobre el pecho y la cintura. Mis alpargatas de esparto, mi fetiche del día, se quedaron en el suelo, la aspereza del esparto esperando su momento de ser usada de nuevo. Entramos en el temazcal. Estaba oscuro y olía fuertemente a hierbas calientes y tierra húmeda. Las piedras volcánicas, abuelas, ya estaban en el centro al rojo vivo. Javier estaba esperando. Él ya no llevaba la camisa de manta. Se había quedado solo con el pantalón de manta mojado y pegado a su cuerpo en algunos lugares, dejando al descubierto su torso bien trabajado. Se veía magistral y vulnerable al mismo tiempo. La piel de su espalda brillaba con el sudor. Siéntense. En el vientre de la madre tierra. Su voz era el único sonido fuerte. Nos sentamos en las esteras. Yo me senté cerca de la entrada. Gaby, nerviosa, se sentó al lado de Elena. Javier tomó el balde de agua de hierbas. El momento crucial había llegado. Con el primer chorro de agua, el miedo se disuelve. Javier lanzó agua sobre las piedras calientes. El sonido fue ensordecedor, y la oscuridad se hizo casi total cuando el vapor espeso y aromático llenó la bóveda. Gaby soltó un pequeño grito. Javier, es demasiado calor. No veo nada. Respira, madre. Confía en mí. Él se acercó a ella. En la oscuridad, solo podíamos escuchar el sonido del vapor y sus respiraciones agitadas. Yo sonreí en la oscuridad. El control era mío. Javier, ¿es esa la forma correcta de usar el santolo? Pregunté usando un término técnico que sabía que él había leído. Es el segundo golpe de vapor, Isabella. Es para la fuerza. Ahora cerraremos la entrada. Javier cerró la pesada puerta, y el mundo exterior desapareció. La oscuridad era absoluta. Solo el silbido del vapor y los latidos de nuestros corazones llenaban el espacio. En la oscuridad, nos vemos como somos. Sin máscaras. Susurró Javier. Gaby comenzó a sollozar suavemente. No puedo, está muy cerrado. Aquí estoy, madre. No estás sola. La voz de Javier se acercó a ella, y yo podía imaginar el contacto que la estaba calmando. El aire se hizo denso, caliente y pesado. Las gotas de sudor corrían por nuestros cuerpos. El pareo de seda que yo llevaba se sentía húmedo y resbaladizo sobre mi piel. Me encantaba la sensación de vulnerabilidad controlada que me daba esa tela fina y húmeda. Javier, creo que tu madre necesita salir. La purificación es voluntaria. Dije con un toque de autoridad maternal. No, Isabella. No la sacaré. No voy a ceder. Ella debe confiar en el guía. Javier respondió con una firmeza que nunca le había escuchado. El miedo de su madre le había dado el poder que yo quería que encontrara. Bien, temazcalero. Le respondí. Un silencio se apoderó de la oscuridad, un silencio pesado de vapor y desafío. Sentí que el foco de atención se había movido de Gaby hacia mí. Javier, el calor es estimulante. Dije, deslizando mi mano sobre mi hombro desnudo. ¿Cuál es el siguiente paso del ritual? El siguiente paso, Isabella, es el silencio. Para escuchar la tierra. Su voz se había movido, y por la reverberación,
supe que estaba muy cerca de mí. El corazón me dio un vuelco. En la oscuridad total, con el vapor haciendo que la respiración fuera superficial, y mi cuerpo sintiendo la suavidad húmeda de mi pareo, la tensión era insoportable. Sentí el toque de su pie con el mío en la estera. Sus pies estaban descalzos, grandes y firmes, contrastando con la delicadeza de mis tobilleras. No fue un accidente. Fue un contacto silencioso y eléctrico en la oscuridad. La tierra habla, temazcalero. Susurré. Y la tierra me dice que estás ansiosa. Respondió él. Su voz estaba justo a mi oído. De repente Javier lanzó otro chorro de agua mucho más fuerte. El vapor explotó con furia. En el caos del calor y la ceguera, sentí que algo suave y fuerte golpeaba mi espalda con ritmo. El azote del guía. Para despertar el espíritu. La voz de Javier estaba ahora más lejos, ya había comenzado a azotar con un manojo de hierbas a Elena, quien reía de la sensación. Yo me quedé inmóvil, mi cuerpo vibrando por el toque inesperado y la oscuridad envolvente. El toque fue breve, profesional, pero la intención que yo proyecté en él fue totalmente íntima. Doña Gabriela, por su parte, se había quedado callada. El silencio de su miedo o su rendición era la única victoria que yo necesitaba. Pero la tensión con Javier era ahora personal, no política. La oscuridad dentro del temazcal se había vuelto una entidad propia, un velo que ocultaba los rostros pero revelaba las intenciones. El aire era ahora una sopa espesa de calor, humedad y el aroma penetrante de las hierbas. Elena se había calmado, arropada por la familiaridad de su marido. Gabriela, Gaby, la madre de Javier, seguía en un silencio tenso, una rendición forzada. Y yo, Isabella, sentía el calor del ritual sobre mi pareo húmedo, la tela burdeos pegándose a mi piel, un segundo epidermis que apenas contenía la energía que el ambiente había despertado. La purificación requiere más vapor. La voz de Javier, el temazcalero, era ahora autoritaria y profunda, resonando en la bóveda de barro. Había abandonado al ingeniero y abrazado al guía. Lanzó 2 cazos de agua fría sobre las piedras al rojo vivo. El vapor fue explosivo. La ceguera se hizo absoluta y el calor, intolerable. El dolor nos recuerda que estamos vivos. Sentí que el vapor acariciaba mi rostro, mis hombros. Javier, ¿no crees que es demasiado? Tu madre, empecé a decir, queriendo probar el límite de su nueva autoridad. Silencio, Isabella. Me interrumpió por primera vez con una firmeza inquebrantable. El silencio que siguió fue más ruidoso que el vapor. En este momento. Solo hay un guía. Y soy yo. Continuó. Mi madre está aprendiendo a confiar, y tú aprenderás a obedecer el ritual. Me crucé de brazos, una sonrisa de satisfacción íntima jugando en la oscuridad. Él había tomado el control de la situación, tal como yo lo había planeado. Ahora. El segundo toque de las hierbas. El toque de la disciplina y la conexión. Escuché el sonido del manojo de hierbas frescas siendo agitado. Primero se acercó a Elena, a quien oyó reír suavemente por la sensación. Luego se acercó a Gaby. No hubo gritos, solo una respiración tensa y un golpe rítmico y suave. La rendición de Gaby era mi victoria, pero la atención de Javier era mi verdadera recompensa. Entonces el sonido de su movimiento se acercó a mí. Isabella. Su voz era ahora una seda áspera, baja y para mis oídos, exclusiva. Sentí el calor de su cuerpo cerca. Podía percibir el aroma a tierra mojada y sudor que emanaba de su pantalón de manta mojado, que ahora parecía una segunda piel en el vapor. Tu turno. Sentí el toque inicial, suave y exploratorio, del manojo de hierbas frescas en la parte superior de mi espalda desnuda. El contraste entre el calor del aire y la frescura de las hojas húmedas era una sensación electrizante que me hizo temblar ligeramente. Estás tensa. Debes soltarte. Dijo su aliento caliente contra mi oreja. El golpe se hizo más firme, recorriendo mi columna vertebral, mis hombros y bajando por mis brazos. No era doloroso, era profundo y deliberado, una percusión rítmica que buscaba penetrar la superficie. Siente la tierra. Siente la disciplina del guía. De repente el manojo de hierba se detuvo. Sentí la yema de sus dedos húmedos y ásperos rozando la piel de mi hombro, justo donde el pareo de seda se anudaba. Tu rebozo y tu pareo son tus protecciones, Isabella. Pero aquí no las necesitas. Susurró. El acto de tocar el amarre de mi ropa en la oscuridad, rodeados de vapor, era la máxima transgresión permitida por la censura.
Era un gesto de descontrol solicitado por mi guía, mi yerno. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el sonido ahogara el silbido del vapor. No puedes desatar lo que es parte de mí, Javier. Respondí mi voz baja y controlada, pero con una provocación implícita. Todo se puede desatar si el guía lo exige. Respondió él. Y justo cuando creí que iba a tirar del nudo de mi pareo, sentí un golpe seco y rítmico de las hierbas en la parte posterior de mi muslo, donde la tela estaba más húmeda y pegada. ¡Ah! Solté un pequeño y silencioso gemido de sorpresa y placer por el toque. Eso es. Suelta el aire viciado. Dijo y se alejó. Me quedé allí, mi cuerpo vibrando por la disciplina del golpe y la tensión del roce. Javier, el ingeniero, había encontrado el fuego bajo el vapor. Y yo, Isabella, había encontrado un nuevo juego en el que ser dominada era la forma más alta de control. Javier abrió la puerta. El aire fresco y el olor a tierra húmeda nos golpearon. La luz de las velas era débil, pero suficiente para ver los rostros enrojecidos y los cuerpos empapados. La purificación ha terminado, anunció Javier con una satisfacción tranquila que le sentaba maravillosamente. Gaby se levantó inmediatamente. Estaba agotada, pero su rostro mostraba una calma inesperada. Gracias, Javier. Fuiste muy fuerte. Nunca pensé que lo aguantaría. Lo abrazó, un abrazo genuino de admiración y respeto. Mi victoria en el matriarcado estaba consolidada. Elena se acercó a mí. Mamá. Te ves increíble. Como si hubieras peleado una batalla. Y la gané, cariño. Le sonreí. Mientras Elena y Gaby se dirigían a la casa a cambiarse, yo me quedé un momento con Javier. Él estaba apagando las brasas, su cuerpo sudado brillando a la luz de las velas. Fuiste un excelente guía, Javier. Me acerqué a él. Me sorprendiste, Isabella. No te moviste. Creí que gritarías. Me miró y por primera vez sus ojos no se desviaron. Había una nueva intimidad entre nosotros. Aprendí a respirar con el golpe, Javier. La disciplina es bienvenida. Recuerda que esto es solo el principio, Isabella. El temazcal nos ha unido. Javier se agachó para recoger las hierbas usadas. Yo me quité el pareo mojado y me envolví en una toalla seca y grande. Justo antes de irme, miré sus pies descalzos, grandes y fuertes, pisando la tierra de la bóveda. Asegúrate de limpiar bien las botas, temazcalero. No queremos que el barro de la tierra manche la seriedad del ingeniero. Le dije, una doble intención clara. Me di la vuelta. Al caminar, el contraste áspero entre la toalla seca y la piel húmeda y sensible de mi cuerpo era el recordatorio tangible de la violación suave de los límites. Mientras subía los escalones hacia la casa, escuché a Javier susurrar, casi para sí mismo. El ingeniero no necesita botas, Isabella. El guía ya sabe dónde pisar. Sentí un escalofrío a pesar del calor. El control que yo había cedido en el temazcal era mucho más peligroso de lo que había imaginado. El ritual había terminado, pero el juego de poder recién comenzaba, y el nuevo temazcalero no tenía intención de devolver la autoridad. Después del ritual del temazcal, la atmósfera en la casa de San Ángel cambió. Javier ya no era el ingeniero retraído, se había transformado en un hombre que caminaba con un propósito silencioso, llevando consigo la autoridad del vapor. La casa, antes dominada por el perfume floral de Elena y el mío, mezclado con el aroma de mis zapatillas de terciopelo y las hierbas, ahora olía a tierra húmeda y a la fuerza recién descubierta de Javier. Yo, Isabella, me sentía excitada y cautelosa. El juego de poder que había comenzado para desbloquear a mi yerno se había vuelto en mi contra. El temazcalero había superado al ingeniero, y ahora yo estaba a la espera de su próximo movimiento. Elena, ajena a la corriente subterránea, estaba encantada. Mamá. Javier está tan atento. Me preparó mi café favorito y hasta me ayudó a elegir los azulejos de la cocina. La purificación funcionó. Funciona para el que se entrega, cariño. Respondí, mientras tomaba mi té. El juego de la biblioteca. Al día siguiente del ritual, encontré a Javier en la pequeña biblioteca de la casa, una habitación llena de libros antiguos y el fuerte aroma a papel envejecido y madera de cedro. Estaba sentado, pero no leyendo. Solo mirando los lomos de los libros. Yo había decidido vestirme con un traje sastre de pantalón color marfil, elegante y profesional, pero con una blusa de gasa de seda casi transparente en el mismo tono. Elegí unos zapatos de tacón alto de charol negro,
que hacían un sonido definido y fuerte sobre el suelo de madera. Era mi armadura urbana, mi declaración de que el control social seguía siendo mío. El sonido del tacón sobre la madera era mi pequeño ritual de poder en ese momento. Me acerqué a un estante buscando un volumen que no existía. ¿Buscas algo, Isabella?, preguntó Javier sin levantar la vista. Busco un ejemplar de El laberinto de la soledad. Creo que necesito reconectar con lo que significa ser mexicana, dije deslizando mis dedos por los lomos polvorientos. ¿Y eso incluye despojar a un hombre de su rectitud, o es solo un juego de poder? Su voz era tranquila, pero la pregunta fue un golpe directo. Me giré apoyando la mano en la estantería. Mis tacones de charol brillaban bajo la tenue luz. Si crees que es un juego, ingeniero, significa que aún no has entendido las reglas. Javier finalmente me miró. Su mirada era diferente, directa y sostenida. Entiendo las reglas del temazcal, Isabella. Y sé que en el vapor, la gente dice la verdad. Se levantó y caminó lentamente hacia mí, deteniéndose a una distancia que era demasiado íntima para ser casual. Dijiste que la disciplina era bienvenida. Y que todo se puede desatar si el guía lo exige. La cercanía era asfixiante. El olor a papel viejo y cedro se mezclaba con su aroma. ¿Y qué exige el guía ahora, Javier? Lo desafié sintiendo el corazón acelerarse, pero manteniendo mi expresión impasible. Que dejes de usar la suavidad como arma. Su mano se levantó y, en lugar de tocar mi rostro o mi hombro, se posó en la punta de mi zapato de charol, con el tacón alto. Sentí el toque de sus dedos cálidos y ásperos sobre el cuero pulido y frío de mi zapato. Era un gesto de sumisión a su autoridad y una violación sutil de mi armadura. Enfocada en mi fetiche del calzado. Este sonido. El golpe de tu tacón es tu declaración de guerra. Pero aquí en la biblioteca hay silencio. Dijo. Es el sonido de mi control. Respondí, mi voz apenas un susurro. Javier se agachó ligeramente y su pulgar recorrió la curva del tacón. Su movimiento era tan lento y concentrado que parecía un ritual. Es el sonido de la rigidez. Necesitas soltar ese control, Isabella. El guía te lo ordena. Justo en ese momento escuchamos la voz de Elena. ¿Mamá? ¿Javier? ¿Están en la biblioteca? Javier se irguió de inmediato con una velocidad tensa. El momento de intimidad prohibida se rompió. Sí, cariño. Solo veíamos unos libros. Dije, mi voz ligeramente ronca, mis pies sintiendo la ausencia de su toque. Elena entró, sonriendo. Perfecto. Mamá, ¿vienes a ver mi mood board de decoración? Necesito tu ojo experto. Claro, Elena. En un momento. Javier me miró una última vez. Había una promesa oscura en sus ojos. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró y me dijo, su voz de nuevo la del ingeniero. Hay un libro que te gustaría, Isabella. 100 años de soledad. Sobre las familias que se quedan demasiado unidas. Deberías leerlo. Mañana te lo dejo en tu mesita de noche. La confesión de la soledad y la amenaza de la separación. Esa noche el libro no apareció en mi mesita de noche. En su lugar, encontré una nota de Javier escrita en el mismo papel milimetrado que usaba para sus planos. La letra era precisa y controlada. Isabella. No puedo darte el libro, pues no puedo darte la soledad que buscas. La verdad del temazcal es que esta familia, en este gran hogar, no funciona. No hay espacio para la unidad que tanto pregonas, porque tú lo llenas todo. Y lo que es peor, me temo que ya no soy el hombre de las estructuras. El guía ha despertado, y ahora sé que mi poder va más allá del vapor. Me has enseñado la disciplina que necesito, Isabella. Pero ahora voy a usarla. Esta es mi orden, Isabella, como el guía de esta casa, deja a Elena. Mañana, o ella se va de la casa contigo, o yo me iré. Pero el triángulo debe romperse. Uno de los dos debe ceder el control de la casa, y de mi vida. Y créeme, no será el temazcalero. La nota cayó de mis manos. El aire se me cortó. El control que yo había cedido era ahora el arma de mi yerno. Él no quería seguir el juego, él quería terminarlo. Me levanté de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Me acerqué a la ventana, observando el patio. La silueta oscura del temazcal se alzaba como un monumento a mi error.
Desenlace dramático, el sonido en la noche. Mi mente entrenada en el mundo de los negocios evaluó la situación. Javier tenía el control emocional y moral. Elena era la víctima potencial. Yo tenía el capital y el amor de mi hija. El juego había escalado. Ya no se trataba de coqueteos en el vapor, se trataba de la estructura de la familia. Me puse mi bata de seda borgoña, la misma del primer episodio, y salí al pasillo. Tenía que hablar con él. Tenía que recuperar el equilibrio o destruir su autoridad. Me dirigí a la habitación de invitados donde dormía Javier. Estaba a punto de tocar la puerta, cuando escuché un sonido sordo proveniente de abajo, cerca de la cocina. No era el ruido de un ladrón, sino un golpe deliberado y pesado. Fui bajando las escaleras silenciosamente. La casa estaba en penumbra. Al llegar a la cocina, vi a Javier. Estaba vestido con su pantalón de manta del ritual y una camiseta sin mangas. En sus manos sostenía su martillo de ingeniero, una herramienta pesada. No estaba robando. Estaba de pie junto a la pared que separaba la cocina del salón. En la pared había una grieta profunda y sangrante en el yeso, y fragmentos del azulejo de Talavera, que tanto amábamos, yacían esparcidos en el suelo. Javier. ¿Qué estás haciendo? Mi voz era apenas un susurro de horror. Él se giró lentamente, su rostro a la sombra, sus ojos brillando con una oscuridad primitiva. Estoy rompiendo las viejas estructuras, Isabella. Respondió su voz tranquila, pero con una fuerza helada. Miré la pared. Era la pared que Elena y yo habíamos elegido para poner nuestra colección de espejos antiguos. Un símbolo de nuestro gusto compartido. Esta pared no estaba en el plano de remodelación, Javier. ¿Por qué la estás rompiendo? Javier levantó el martillo. Sus músculos se tensaron bajo la camiseta. Porque las reglas del ingeniero terminaron en el temazcal. Esta pared es el único muro de carga importante en la casa. Me miró y la intensidad de su mirada fue la declaración de guerra final. Si sigues mi orden y te llevas a Elena, esta casa se queda. Si te niegas a romper el triángulo que creaste, él golpeó el martillo con una fuerza brutal contra el yeso, y la grieta se ensanchó, soltando una nube de polvo. La estructura de la casa cae. Mi corazón se detuvo. No se trataba de la posesión. Se trataba de la destrucción total como forma de control. Él no solo quería que yo me fuera, él quería que yo hiciera la elección entre mi hija y la destrucción física de la vida que habíamos construido. Javier, la casa. Tú tienes el control, Isabella. Elige, la unidad familiar que quieres o la supervivencia de tu hija. Yo ya tengo mi martillo. Y mi autoridad. El suelo bajo mis pies pareció temblar. El hombre que yo había despertado no era solo un buen amante o un marido fuerte, era un guerrero dispuesto a quemar el templo para asegurar su dominio. La pared crujió con un sonido lento y ominoso. La vida de Elena, el futuro de nuestra familia, la seguridad de nuestro hogar, todo pendía de un golpe de martillo. ¿Qué haré? ¿Dejaré que el guía destruya todo o cederé a su disciplina para salvar el hogar de mi hija? La respuesta yacía en el temazcal, esperando el próximo ritual.